Hola, mi nombre es Gustavo Humérez y hoy quiero charlar con ustedes para invitarlos al Diplomado en Metodología de la Investigación en Ciencias del Ejercicio y Nutrición Deportiva, que tiene las inscripciones abiertas y donde vamos a desarrollar un programa específicamente pensado para que tengas elementos críticos a la hora de revisar e interpretar literatura científica, así como también elementos clave para que puedas desarrollar un proyecto de investigación de forma adecuada. Dicho esto, les quiero comentar algo que se puede observar de forma recurrente en algunos trabajos de tesis, de grado o posgrado que a veces me llegan para revisar. Entonces, les quiero mostrar un error que suele pasar de forma recurrente y que vamos a ver algunos pequeños tips como para poder evitarlo y que ustedes no tengan que revisar todo y volver a comenzar su trabajo de investigación, desde el diseño y desde el análisis estadístico. Es decir, tenemos tanto la metodología como la estadística relacionada de forma íntima y uno va a depender de cómo plantee otra cosa, de cómo plantee el otro. Es decir, según cómo plantee el diseño, voy a plantear mi desarrollo estadístico. Así que vamos con esto. Generalmente en el ámbito de los trabajos de investigación de tipo observacional, hay varios tipos de diseño. Uno de ellos es el clásico diseño de caso control, donde lo que buscamos es comparar dos grupos independientes, podremos pensar, pensémoslo como dos grupos en columnas, donde tenemos grupo de caso y grupo de control. El caso va a ser siempre aquel que presenta un evento o alguna característica que nos interese, una lesión, una patología o algo similar. El control pertenece a la misma población, pero no tiene ese evento. Es decir, los voy a comparar a ambos. A su vez, por el otro lado, como ven acá donde dice exposición y no expuesto, expuestos y no expuestos, es aquel factor de riesgo que yo quiero ver si se encuentra asociado con esas condiciones que yo quiero estudiar, con la lesión o con la ausencia de lesión en última instancia. Entonces, este es el esquema básico y clásico de un diseño observacional, caso y control. Así que, pero hay varias acepciones, hay varios tipos de diseño, podríamos diseñarlo de varias maneras, es decir, esta es una estructura clásica, pero ¿qué pasa cuando en el diseño que el estudiante está organizando plantea que va a aparejar o machear cada caso con un control? La cuestión empieza a cambiar acá y acá es donde muchos comienzan a plantear un diseño clásico en vez de hacerlo de forma apareada. Por ejemplo, una situación puede ser esta, vamos a simplificarlo un poco, ¿no? Pero podría ser donde pretendemos comparar proporciones en muestras apareadas, esta es la palabra clave, apareadas, a partir de un estudio de casos y controles. Vamos a buscar, queremos saber si la sarcopenia se encuentra relacionada con la fractura de cadera en adultos mayores. Quiero ver si hay algún tipo de asociación. Entonces, para eso tomamos 100 personas adultas que presentan fractura de cadera y 100 personas como controles que no presentan fractura de cadera. Sin embargo, estos controles van a estar apareados uno a uno. Podría cambiar esta proporción, uno a 2, uno a 3, va a depender de otros factores. Pero vamos de la forma más simple. Vamos a aparear de uno a uno. ¿Qué es aparear? ¿Sí? Vamos a tratar de que cada caso, ¿sí?, se encuentre comparado con una persona de la misma edad, del mismo sexo y el mismo tipo de ocupación. Buscamos que sean parecidos, similares, para que sea su propio control. Entonces, también le preguntamos si alguna vez tuvo el diagnóstico o revisamos sus fichas, esto es retrospectivo, para ver en un margen de tiempo anterior si tuvieron algún diagnóstico de sarcopenia. Vamos a suponer que en nuestra población nosotros lo tenemos. Y armamos esta tablita. Esta tabla que podemos observar es un esquema clásico de diseños de casos y controles. ¿Qué implica lo clásico? Lo que vimos recién al comienzo de la presentación. Es decir, fíjense, tenemos en columnas dos grupos, uno con el evento y otro sin el evento. Esos son nuestros dos grupos comparativos. Y en filas tenemos nosotros lo que sería nuestro factor de riesgo, lo que queremos ver si se encuentra asociado a los casos de fractura y en cuanto a proporción. Entonces, este es un esquema clásico. Fíjense,
dentro de este esquema nosotros podríamos pensar que el 35% de las personas que tienen sarcopenia desarrollaron una fractura de cadera en el lapso de X cantidad de años. Y en cambio las personas que también tenían sarcopenia, 25 de ellas no desarrollaron fractura. Tendríamos que ver qué tan diferentes son estos números. Por otro lado, fíjense el total. Tenemos en columna 100 y en la otra columna de controles también tenemos 100, tanto los casos como los controles. Esto cuando nosotros empezamos una investigación y determinamos la cantidad, le llamamos variable fija, porque ya tenemos cuántos individuos tiene cada grupo. Sin embargo, lo que no sabíamos era cuántos tenían sarcopenia o no. Eso es aleatoria. Eso es interesante tenerlo en cuenta para el armado de las tablas según el diseño que ustedes presenten. Por otro lado, fíjense el total de individuos. Teníamos 200, porque tenemos 100 en uno y 100 en otro. Sin embargo, no es lo adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos datos apareados o macheados. ¿Qué implica esto? Que mi tabla está mal armada, mal organizada y todo lo que yo desarrolle de aquí en adelante va a estar equivocado. Mi análisis estadístico se va a equivocar porque voy a elegir pruebas estadísticos inadecuados y también la interpretación va a ser inadecuada. Entonces, vamos a ver cómo tendríamos que armar nosotros la tabla para evitar todo este problema, lo cual puede llevar mucho tiempo y rearmar toda la cuestión teórica incluso, ¿no? De diseño primero e interpretación después. Bueno, entonces, ¿qué tendremos que hacer? Nosotros tendremos que tomar uno de los dos, todas las posibilidades de, por ejemplo, de los controles, y ver eh, todos los cruces que tengo con los casos. Control sí, control sí, caso no, etcétera, ¿no? Entonces ya tengo todos los cruces posibles y esto es lo que yo voy a presentar en mi tabla. Recordemos lo siguiente, eran datos apareados o macheados. En esta tablita, nuestra segunda tabla, los datos ya están organizados de una forma diferente. Observen que tengo los casos en filas y voy a tener los controles en columnas. Antes tenía casos y controles encolumnados. Fíjense que ahora no tengo el 100% debajo. Ahora la totalidad de los datos están aquí. Paréntesis, tengo 100 datos, por lo cual la cantidad de cada celda va a coincidir con el porcentaje que le corresponde, ¿ok? No va a pasar siempre eso. Bueno, entonces tenemos nosotros el total de casos aquí. Esto es la total. Esto se llama diseño con el total muestral fijo. Lo tenemos aquí y todos los cálculos se hacen en función de este total. Eso ya cambió, ya es diferente en la presentación. Sin embargo, en el análisis esto va a tener muchas implicancias. Por ejemplo, en el total tengo 100 individuos. En la tabla anterior teníamos 200. ¿Por qué? Porque son 100 pares de datos. No son individuos aislados, sueltos. Son 100 pares de datos. No los puedo desagregar de forma independiente. Acá radica el principal cambio. Ahora, en el análisis lo que vamos a mirar nosotros es lo que llamamos pares discordantes. Los pares discordantes son aquellos donde las celdas no coinciden. Por ejemplo, sarcopenia no, sarcopenia sí. Arriba tendremos sarcopenia sí, sarcopenia no en el caso de los controles. Evito, en realidad no me es de utilidad mirar dónde coinciden los pares. Por ejemplo, sarcopenia sí, control sí y casos sí, o casos no y controles no. No me sirve de utilidad. Me sirve observar estos datos que están aquí. Entonces, al observar estos pares discordantes, yo puedo analizar o puedo observar 13 pares, en este caso, voy a ver 13 pares aquí arriba, donde las personas con fracturas presentaban sarcopenia, ¿sí? Y el control en este caso, y 13 que no. Puedo observar también que hay 3 pares donde los controles presentaban sarcopenia y los casos no. Para el análisis voy a tomar estos pares discordantes, por ejemplo 13 más 6 me van a servir a mí como indicativo de que la balanza se está inclinando claramente hacia las personas con fractura y sarcopenia. Pero para el análisis estadístico, según la prueba o análisis que voy a realizar después, voy a tomar necesariamente estos pares. Entonces, para la organización de los datos, voy a recordar lo siguiente. Si yo organizo de forma equivocada los datos,
voy a tener conclusiones erróneas, voy a analizar más los datos porque los traté como grupo independiente cuando eran grupos apareados o macheados, ¿sí? En cambio, si yo utilizo una correcta organización como la segunda tabla, voy a poder evaluar lo que llamamos pares discordantes. Antes no lo podía hacer porque voy tomando de a pares y esto es interesante para el análisis estadístico posterior. Y ahora notemos lo siguiente, les vengo mencionando que según como yo estructure los datos, cómo arme el diseño, voy a encarar posteriormente el análisis estadístico. Y esto es así siempre, porque no es que un diseño necesariamente me va a indicar este análisis estadístico, pero me da ciertas posibilidades de análisis y voy a descartar otros. Por ejemplo, si es una cohorte prospectiva hacia adelante en el tiempo, una medida de riesgo, seguramente, una medida adecuada podría ser lo que llamamos riesgo relativo respecto al odds ratio, por ejemplo. Y bueno, esa sería una diferencia importante, ¿no? ¿Cuándo voy a usar un hazard ratio, por ejemplo? ¿Cuándo voy a usar otro tipo de test, un chi cuadrado o lo que es, o de tendencia o de comparación de proporciones? Todo va a depender de cómo armé mi diseño. Entonces, ya tenemos que hay una íntima relación entre el diseño de investigación y el análisis estadístico. Y a su vez, dentro del análisis estadístico se me abren más posibilidades, porque en este caso, algo típico que podría hacer con este ejemplo de pares discordantes es la prueba de McNemar, donde podría ser para antes-después o para datos pareados. Lo mismo pasa con la TestStudent, muchos por ahí no sabían que se puede usar para datos pareados. Pero, ¿necesariamente voy a usar esta prueba? No, probablemente McNemar es una opción, pero si no cumplo con determinados requerimientos para utilizarlo, voy a usar otro tipo de prueba. Por ejemplo, una prueba llamada test exacto de distribución, basado en distribución binomial. No es muy conocido, pero es una de las opciones si no cumplo con algunos requerimientos. Así que, bueno, les quería contar este pequeño error que influye y a veces tira trabajos de medio año o a veces más también según el enfoque que le estén dando, en algunas secciones o al menos de las tesis, y para que lo tengamos en cuenta a la hora del diseño que estamos encarando. Y bueno, ahora me gustaría contarles cómo es el criterio para la selección de prueba, pero eso lo vamos a dejar para otro video que lo vamos a analizar próximamente y les quiero pedir que si les gustó este video y te interesó esta temática, compartas este video, lo guardes y se lo pases a algún compañero que seguramente le va a evitar algún dolor de cabeza. En todo caso, si te interesan estos temas y querés profundizar un poquito más sobre esto y otros temas los vamos a tratar en el Diplomado en Metodología de la Investigación, tercera edición, donde desarrollamos el programa junto a DBCS y un equipo de docentes de primer nivel. Muchas gracias por todo y los esperamos.